quiero que este vídeo te sirva para repasar los conceptos después de haberte leído el libro. Ni muchísimo menos te estoy recomendando que lo que hagas es que dejes de leerte el libro gracias a que te viste este vídeo. Voy a intentar explicar todo lo mejor posible para que lo entiendas y que no haga falta que te lo leas, pero sin duda nunca va a ser igual que leerte el libro. Para el que no lo conozca, este libro básicamente lo que hace es que te explica y te da una serie de claves para que logres implementar esos hábitos que nunca has podido implementar en tu vida. Empieza con una pequeña introducción, unos principios fundamentales para que los entiendas y que no aplican, digamos, a ese proceso de creación de hábitos. Ahora entenderás lo que te estoy diciendo. Básicamente el autor te explica que hay un proceso de creación de hábitos de 4 etapas, ¿vale? Y después cada una de estas etapas te las explica y te da diferentes consejos para que entiendas cómo funcionan los hábitos y cómo manejarlos a tu antojo y cómo utilizarlos en tu favor. En esta parte de introducción lo que hace el autor es explicarte, como te dije antes, los principios fundamentales. Y primero te intenta hacer entender la importancia de la acumulación de los hábitos, la importancia de esas pequeñas cosas que haces en tu día que después llevan tu vida por un lado o lo llevan por otro. Te dice muy claramente que el éxito viene determinado por esos pequeños hábitos que hacemos en nuestro día. Así que si quieres tener éxito en tu vida, éxito en el aspecto en el que tú quieras, financiero, de la salud, de las relaciones, lo que tú quieras, si quieres tener éxito en algún aspecto de tu vida, tienes que entender cómo funcionan tus hábitos y tienes que entender cómo dominar tu conducta, y esto es lo que hace él en el libro. También te dice un concepto muy importante, que el tiempo es lo que determina la diferencia entre el éxito y el fracaso. Gracias a los pequeños hábitos que vamos teniendo, sucedidos a lo largo del tiempo, ¿vale? Esa acumulación constante de hoy decido hacer esto, mañana decido hacer lo otro, aunque sean pequeñas decisiones, eso hace que al final acabes en un sitio o acabes en otro. También te explica que mientras más hábitos o más cosas seas capaz de hacer en tu día de manera automática, sin tener que pensar, vas a poder dedicar ese tiempo o ese esfuerzo cognitivo a hacer cosas verdaderamente importantes. Te quiere decir, por ejemplo, que si tú logras interiorizar el hábito de entrenar todos los días, al final vas a estar entrenando y no va a ser un esfuerzo para ti, por así decirlo, y ese esfuerzo o esa fuerza de voluntad la vas a poder dedicar a otra cosa. También te explica un concepto muy interesante que se llama la meseta de potencial latente. Suena un nombre un poco extraño, pero es muy simple. Quiere decir básicamente que cuando empiezas a hacer un hábito, al principio te cuesta mucho y los resultados que ves son mínimos. ¿No notas esa diferencia? Cuando empiezas en el gimnasio, empiezas a entrenar, te cuesta mucho romper ese hábito de estar tirado en la cama y te cuesta mucho empezar a entrenar. Y hasta los primeros meses no logras ninguna diferencia, no ves ninguna diferencia en tu cuerpo. Pero es en ese momento en el que superas esa etapa inicial de esfuerzo duro y esa etapa inicial de no ver resultados, cuando los resultados aparecen y ya de encima estás automatizando el hábito. Por lo tanto, los resultados empiezan a aparecer todos juntos de golpe. Gracias a ese esfuerzo que has hecho dándolo todo, al final esos resultados aparecen y te das cuenta de todo el esfuerzo que has hecho. Además, lógicamente, como te he dicho, de que automatizas el hábito gracias a que lo has hecho muchas veces y al final lo que consigues es estar un peldaño por encima en tu vida. Si antes estabas aquí porque no tenías esa capacidad de entrenar y estar aquí te costaba mucho, era un esfuerzo muy grande para ti, el cual no podías mantener y enseguida dejabas el gimnasio, si lo que consigues es superar esa meseta de potencial latente, ese tiempo en el que tú no notas o no sientes esa mejora, si tú consigues superar ese momento, llegará un instante en el que tú te darás cuenta de todo el resultado, porque ya empezarás a verte el cuerpo un poco diferente, empezarás a verte mucho mejor y a partir de ahí vas a notar cómo te va a costar mucho menos ir, porque vas a ir mucho más motivado y encima, como has hecho el hábito muchas veces, ya prácticamente forma parte de tu rutina y como te he dicho antes, pasas de estar aquí a estar aquí. Y el esfuerzo que estás haciendo para estar aquí arriba es el mismo que el que estabas haciendo antes. La única diferencia es que ahora tienes un hábito implementado que te aporta mucho más en tu vida. También te da un concepto que al principio te rompe un poco los esquemas, pero tienes razón en el fondo. Te dice que las metas, te olvides de ellas, que te centres en los sistemas. Dejo por aquí el libro. Con los sistemas se refiere básicamente a que utilices diferentes herramientas en tu vida para lograr tus objetivos. Que no te centres en las metas, no te centres en lo que quieres conseguir, no te centres en ese coche, no te centres en conseguir una empresa de tus sueños, no te centres en conseguir esa chica que tanto te gusta, no te centres en eso, céntrate en lo que haces en tu día a día para llegar a ese objetivo. Al final, por muchas metas que tienes, si al final no haces nada y no creas, digamos, un sistema eficiente para conseguirlo, nunca vas a llegar ahí. Por muy buenas metas que tengas y muy grandes que sean y mucho, todo lo que tú quieras, al final, si no haces eso, no vas a conseguir un progreso real.
Entonces te dice, siéntate básicamente en lo que haces en tu día a día, crea sistemas o crea formas de actuar, formas de ver la vida, formas de organizarte, que te permitan llegar a ese sitio donde tú quieres llegar con mucho menos esfuerzo del que llegarías haciéndolo a lo loco y yendo por donde primero te parece que vas. Y es que al final piensa, los ganadores y perdedores ambos comparten metas. Esa persona que está aquí arriba, en su momento cuando estaba abajo, también deseó llegar arriba. Y esa persona que está aquí abajo, te aseguro que no quiere estar abajo y que su meta es llegar arriba. Ambos comparten metas, lo que los diferencia es lo que está haciendo uno y lo que hace otro. Además también te explica que las metas te restringen la felicidad. El hecho de que tú tengas una meta y quieres llegar ahí y digas, cuando llegue ahí soy feliz, lo que hace es que en este momento, un momento en el que vives muchas cosas y tienes mucho tiempo para disfrutar y tienes muchas experiencias interesantes, las estés olvidando, las estés ignorando por culpa de ese objetivo. Y decir que vas a ser feliz cuando llegues ahí, al final también es una equivocación, porque vas a llegar ahí y te vas a dar cuenta de que realmente no es la felicidad. ¿Cuánta gente que hay que decide que su felicidad era el dinero y al final cuando lo consigue, sí, un par de meses súper bien, pero después cuando llega ahí se siente como si nada? Al final tienes que observar tu vida como un proceso dinámico en el que te acercas a tus metas y en el cual es interesante, lo interesante es el camino que recorres. Suena muy bonito y todo eso y al final todos tenemos metas y todos queremos llegar ahí, lógicamente, pero es importante que disfrutes ese camino en el que vas llegando. Si ves progreso en tu vida, si ves que las cosas mejoran, que hoy estás aquí y mañana estás aquí, al final te vas a sentir feliz porque sientes que tu vida cambia, que no es siempre igual. También te dice, muy importante, que si logras establecer unos sistemas, una forma de organizar tu vida, esa creación de sistemas o de forma de trabajo se crea una vez. Lo creas una vez y el resto de tu vida o el resto del tiempo, lo único que tienes que hacer es replicarlo. Lo creas una vez, haces un esfuerzo inicial y una vez tienes ese esfuerzo inicial hecho, ya solo tienes que hacerlo, no tienes que pensar nada más. No tienes que pensar, ¿qué me toca hoy en el gimnasio? No, te creas tu rutina de gimnasio y ya vas al gimnasio y lo único que tienes que hacer es mover el brazo. No tienes que pensar cuál es el perfil de resistencia mejor para el músculo porque ya el otro día entrenaste el otro. No, olvídate. Entrenas y punto, mueves el brazo y punto. Y ya está, sistematiza una vez y actúa el resto de veces. El siguiente punto que te explica es que los hábitos moldean tu identidad y tu identidad moldea tus hábitos. Ahora lo vas a entender. Para explicar este punto, primero te dice que nosotros muchas veces cuando queremos cambiar un hábito, no conseguimos cambiarlo por dos motivos. Porque queremos cambiar lo que no hay que cambiar o porque no estamos cambiándolo de la forma adecuada. No es que tú no seas una persona que sea capaz de dejar la comida basura. No es que tú no seas una persona que es muy perezosa. No, realmente lo que estás haciendo es intentar cambiar lo equivocado, eso por un lado, o lo estás intentando cambiar de la manera equivocada. Y ahora este segundo punto, el de cambiarlo de la forma equivocada, lo conecta con lo que te expliqué antes, con lo de la identidad. Te explica las tres capas del cambio de conducta, como si fuera una cebolla. El cambio de conducta, cambiar un hábito es una cebolla. Tienes por fuera la capa de lo que obtienes. Vamos otra vez con el mismo ejemplo. Ese cuerpo fuerte, ese cuerpo musculado, o simplemente por salud, ¿vale? Vamos a dejarlo en un cuerpo musculado y fuerte, como te gusta a ti. Luego en la siguiente capa, lo que está por dentro de la exterior, lo que obtienes está, en la siguiente está lo que haces. Lo que haces para conseguir esa capa exterior, esa cebolla, lo superficial, lo que todo el mundo ve que tienes. Detrás de esa capa está lo que haces. Y por último, dentro de esa capa de lo que haces está la más importante y la que muchas veces no intentamos cambiar, sino que vamos directamente a lo exterior. Vamos a esos consejos rápidos de cómo hacerte millonario en X tiempo, vamos a esa forma de bajar peso enseguida. No. La siguiente capa, la más importante de todas, es lo que eres. Y muchas veces intentamos cambiar un hábito desde el punto de vista de lo que obtienes o, como muchas veces, desde lo que haces. Que es lo lógico, al final si tú piensas que quieres ponerte fuerte, lo lógico es ir al gimnasio. Pero realmente lo que deberíamos hacer es ir a la capa más profunda, la de lo que eres. Tienes que cambiar tu mente, tienes que identificarte como una persona que va al gimnasio. Es decir, si quieres ir al gimnasio, tienes que entender que eres una persona que va al gimnasio. Si tú vas al gimnasio pensando que eres un perezoso, llegará un momento en que al final realmente te vas a convertir en un perezoso. Cambia tu mentalidad. Y al final, gracias a que cambias tu mentalidad, cambian tus hábitos. Y gracias a que cambias tus hábitos, cambian lo que obtienes. Y es en ese momento en el que ya tienes todo, cuando se conforma tu verdadera identidad, cuando tú te das cuenta de que eres una persona que va al gimnasio. Lo que quiere decir con esto es que cambies tu identidad, tu forma de verte, que cambies tu persona y que una vez cambies tu mentalidad y cómo entiendes tu mundo, vas a poder cambiar lo que estás haciendo.
Aunque también, esto es aporte personal mío, tienes que tener en cuenta que cómo te ves a ti va muchas veces determinado por lo que estás haciendo. Si tú eres una persona que, a pesar de que no se considera que va al gimnasio, se obliga a ir al gimnasio y va siempre al gimnasio, llegará un momento en que te verás como alguien que va al gimnasio. No me vale esto que hace mucha gente de decir frases en alto: voy al gimnasio, soy una persona increíble, estoy súper fuerte, pero después se pasan todo el día en el sofá. Eso no vale. Debes intentar actuar también en consonancia a lo que quieres, no solamente fijándote en lo que realmente eres. Piensa que hacer hábitos, hacer algo, y esto lo dice James Clear, los hábitos no es obtener algo. Los hábitos es convertirte en alguien. No es obtener ese cuerpo fuerte, es convertirte en alguien que va al gimnasio y que tiene un cuerpo fuerte. Y ya que ahora pasamos a la explicación de las 4 partes que conforman un hábito. Tú cuando haces un hábito, ya lo he explicado en otro vídeo mío, tienes 4 etapas: la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. La señal es eso que hace que te des cuenta de que tienes que hacer el hábito. El anhelo es ese deseo de obtener eso que te da hacer el hábito. El deseo de obtener lo que te da el hábito, no el deseo de hacer el hábito. Nadie desea hacer un hábito como tal, el propio hábito. Nadie desea fumar como tal. Lo que la gente desea es esa tranquilidad asociada a fumar. Esa tranquilidad que se les ha ido porque ellos mismos han decidido que se les vaya empezando a fumar. Pero bueno, eso es otro tema. La siguiente etapa es la respuesta, eso que hacemos para llevar a cabo el hábito. Y la última etapa, como dice su nombre, es esa recompensa, es lo que obtenemos al hacer ese hábito que estábamos buscando anteriormente en el anhelo. Para que logres implementar un hábito de verdad, tienes que entender que estas 4 partes deben estar bien estructuradas y deben estar consolidadas. Si fallas en alguna parte de esta etapa, lo que vas a conseguir es que al final nunca hagas el hábito, o que cuando lo hagas, lo acabes dejando de lado. Para conseguir que tu cerebro capte la señal de hacer el hábito, lo que tienes que hacer es hacerlo obvio. Tienes que hacer que esa señal, lo que te recuerda que tienes que hacer el hábito, sea obvio y te des cuenta de que tienes que hacerlo. Porque muchas veces no haces un hábito porque no te acuerdas que tienes que hacerlo. Entonces, primero, haz obvio la señal que hace que te acuerdes del hábito. En segundo lugar, hazlo atractivo. Haz que ese hábito, una vez te das cuenta de que está ahí, sea atractivo para ti porque percibas una recompensa buena por hacerlo. Es decir, vas a la parte de anhelo y atacas ahí con ese punto de vista, a verlo atractivo. Ya te daré diferentes herramientas para cada una de estas etapas. La siguiente es hacerlo sencillo, para que una vez estés haciendo el hábito, ese esfuerzo que tienes que hacer para conseguir esa recompensa no sea lo suficientemente grande o lo suficientemente complejo para que al final acabe haciendo que dejes de lado ese hábito. Y ya por último, la recompensa, como te podrás imaginar, tiene que ser buena, porque si esa recompensa no es lo suficientemente buena, hará que una vez acabes el hábito, tu cerebro no identifique ese hábito como satisfactorio y no volverás a hacerlo nunca más. Como se me está quedando un poco extenso el vídeo, voy a explicarte cada una de las etapas un poco por encima, y ya si queréis, veo que este vídeo os gusta mucho, lo que hago es que en un siguiente vídeo explico cada una de las etapas un poquito más específicamente y algo más extenso. Así que empezamos con la primera. Para hacerlo obvio, lo que tienes que hacer es hacer una lista con todos los hábitos que haces en tu día a día. Haz una lista en la cual identificas todos los hábitos, todo lo que tú hagas en tu día. Da igual que sea bueno o que sea malo, hazlo todo. Te levantas por la mañana, te destapas, te pones de pie, desayunas, lo que tú quieras que hagas, ¿vale? Lo apuntas. Y al lado del hábito pones un más si consideras que es un hábito bueno, o pones un menos si consideras que es un hábito malo. Si no es un hábito ni bueno ni malo, pues lo dejas y ya está. Y ahora, una vez tienes esos hábitos malos y buenos, los identificas y empiezas a atacar a cada uno de ellos en las etapas que hemos visto. En primer lugar, en esta etapa que hemos visto, lo que tienes que hacer es intentar esconder esos hábitos malos, lo opuesto a hacerlo obvio, e intentar sacar a la vista esos hábitos que quieres hacer. Por ejemplo, si tienes chucherías en tu cocina, esconde las chucherías y pon a la vista las manzanas o la fruta y ponlo en un estante en el que tú lo veas. Por ejemplo, la fruta a mí me sirvió mucho. Yo antes fruta no comía casi nada y a veces todavía me cuesta, lo reconozco. Pero, por ejemplo, pasé de poner la fruta abajo, en el cajón de abajo de la fruta, a ponerlo arriba. Me da igual, que el cajón de la fruta está abajo, sí es verdad, pero lo pongo arriba. Lo pongo arriba y, por ejemplo, lo que más comía más a menudo, yogures, carne o cosas más que me gustan más, lo puse abajo. De esta forma, cuando abro la nevera, lo primero que hago es ver una manzana. Y la manzana, gracias a que me acuerdo de verla, me la como. Después también es muy útil que, aparte de esa lista, hagas otra lista con los hábitos que tú quieres hacer y quieres implementar. A esto él le llama la intención de implementación. Lo que hace es que escribe en una lista todos los hábitos que quiere hacer.
y dice, en este momento, en tal hora, en X momento del día, o después de este hábito que ya tengo hecho, ya tengo implementado, escribe, dice, a esta hora voy a hacer este hábito. Y de esta forma, aunque parezca una tontería, después cuando vas y llega el momento, lo hace. Por ejemplo, cuando me subo al autobús, yo antes no solía dar nunca buenos días al chofer. Pues lo que hice fue escribir, por la mañana cuando me subo al autobús, voy a darle buenos días al chofer. Y entonces, parece una tontería, pero cada vez que salía a la puerta yo me acordaba de eso que había escrito y le daba los buenos días al chofer. Solamente era eso, lo único que hacía falta era hacerlo visible, acordarme de hacerlo. No es un hábito difícil, no es un hábito que me cueste mucho implementar, solamente lo pones y lo haces visible. También te explica muchas cosas como el efecto Diderot, también te explica cómo modificar tu ambiente para que cambies las percepciones y las señales. También te explica medidores de progreso, cómo funcionan y cómo hacen que eso después te motive para seguir haciéndolo. Todo esto te lo explico en un siguiente vídeo si veo que te gusta mucho. Me lo dejas en los comentarios, me dices, oye, pues me gusta esta parte, oye, pues me gustó esto. Me lo dices y yo en el siguiente vídeo que hago explico cada una de las partes más detalladamente. Después, en la siguiente etapa, una cosa muy importante es hacerlo atractivo. Lo que puedes hacer, por ejemplo, es a ese hábito que tú quieres hacer y quieres implementar, le asignas una recompensa artificial. De forma que, por ejemplo, cuando vas a ir al gimnasio, dices, venga, después del gimnasio, voy a la piscina que está al lado y me meto en la sauna o me meto en la sala de chorros, que sé que me gusta mucho, me relajo y me quedo tranquilo. Y sé que si no voy al gimnasio, no voy a poder hacer esa actividad que tanto me gusta. Por tanto, me entran más ganas de ir al gimnasio y después darme mi pequeña recompensa que me permite mantener ese hábito en el tiempo. También es muy importante que conviertas ese hábito en algo normal en tu entorno y algo premiado. Es decir, métete en grupos de amigos o métete en comunidades que hagan ese hábito que tú quieres hacer. Por ejemplo, si quieres leer, métete en club de lectura y sumérgete en ese ambiente de leer y de aprender cosas nuevas. De esta forma te vas a sentir mucho más inmerso y vas a ver más atractivo ese hábito, porque aparte de que te influencia tu exterior, también lo vas a ver como algo normal y como algo que no te causa fricción a la hora de hacerlo. Después, en el aspecto de hacerlo sencillo, da diferentes trucos también, pero te da para mí el más importante, que es la potenciación a largo plazo. Parece muy simple el truco, parece muy obvio, pero es que es verdad y realmente nunca lo pensamos. Tú cuando empiezas un hábito, parece muy complicado y parece con un esfuerzo muy grande y que la recompensa es pequeña para todo ese esfuerzo que tienes que hacer, pero a medida que lo vas repitiendo y lo haces más veces, lo que acabas consiguiendo es que esté tan automatizado y tan interiorizado que prácticamente ni tienes que pensar. Por ejemplo, cuando empiezas a editar un vídeo, al principio es abrumador, porque no sabes qué es lo que tienes que hacer para... ¿Qué hago? ¿Dónde tengo los archivos? ¿O dónde arrastro los vídeos? No entiendes nada. Pero en el momento en que lo haces varias veces, te obligas a ti al principio a hacerlo, y aunque te dedique un poco más de tiempo, sabes que después en el futuro vas a tener una recompensa. Llegará un momento en que precisamente ese concepto que hablamos antes, pases esa meseta de potencial latente y te vas a dar cuenta de las recompensas de hacerlo, y sobre todo, lo que importa en este aspecto de hacerlo sencillo, vas a notar que lo haces súper rápido, no te vas a dar cuenta. Lo que antes hacías en 1 hora, lo vas a hacer ahora en 15 minutos y prácticamente sin pensarlo. Así que, cuando empieces un hábito, aunque sea complicado, hazlo, repítelo muchas veces y te darás cuenta de que llegará un momento en que prácticamente ni piensas y es automatizado, es así. Como conducir, por ejemplo, al principio te cuesta mucho y después llega un momento en que es que puedes hacer lo que tú quieras mientras estás conduciendo. También te digo, te da muchos conceptos y consejos como la ley de menor esfuerzo, también te da la regla de los 2 minutos, te explica qué son los momentos decisivos y cómo puedes utilizarlo en tu favor, lo que es el mecanismo de compromiso o la inconsistencia temporal. Pero eso te lo explico en el siguiente vídeo. Y ya este último apartado, el de hacerlo satisfactorio, va muy relacionado con el de hacerlo atractivo, porque otro truco que te da también es el mismo que antes, es el de asignar una recompensa, para que después cuando lo hagas quieras seguir haciéndolo. También te dice, por ejemplo, que utilices medidores de progreso, un concepto que explica en otro apartado. Básicamente lo que es apuntar cada vez que haces algo, para que después cuando llegue el momento de, por ejemplo, 1 mes después de hacerlo, veas cómo estabas en un principio y después cómo estabas antes. Por ejemplo, apunta cuánto peso levantas en cada repetición en press banca y te darás cuenta de que lo que al principio parecía muchísimo, 60 kilos o lo que tú tal, después llegará un momento en que lo levantarás como si nada y eso te motivará. Te parecerá satisfactorio, querrás hacerlo otra vez, querrás seguir haciéndolo para ver más progreso. También debes entender que hoy en día vivimos una sociedad en la que lo instantáneo
lo rápido es lo que prima. Intenta también buscar ese beneficio a largo plazo, y aunque hoy en día, en este momento, no veas una recompensa a lo que estás haciendo, sé consciente de que esa recompensa vendrá después de un tiempo.